Hola, buenos días, profesora. Con mi grupo presentaremos nuestra cápsula argumentativa sobre aspectos teóricos de la argumentación. Mi compañera, Noelia Benítez. mi compañero Javier Peguilé. y yo, Valentina Lago. Objetivo: analizar ejemplos argumentativos con el fin de comprender cómo el contexto, las reglas gramaticales y argumentativas afectan en la forma y comprensión de estos. En esta cápsula veremos los puntos de vista, que son el de hecho, el de juicio de valor y el de acción, tipos de estructuras argumentativas, que son la múltiple y la coordinada, y tipos de esquemas argumentativos, que son el esquema de base causal y el esquema de base sintomática. En esta presentación abordaremos cómo se construyen los discursos argumentativos desde el enfoque pragmadialéctico de Van Imeren y Grotendorf. Analizaremos tres elementos clave: los puntos de vista, las estructuras argumentativas y los esquemas argumentativos, con ejemplos concretos y su análisis correspondiente. Punto de vista de hecho. Ejemplo: en Chile, el 15% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realiza trabajo infantil según UNICEF. Este es un punto de vista de hecho, porque afirma una realidad verificable. Se sustenta en una fuente empírica confiable, cumpliendo con la regla de carga de la prueba. Según la teoría pragmadialéctica, estos puntos de vista se sitúan en la fase de confrontación, donde se plantea el desacuerdo inicial y dan pie a una discusión crítica racional. Punto de vista de juicio de valor. Se trata de una afirmación subjetiva cuya veracidad fáctica no puede ser comprobada. Expresa juicios personales o apreciaciones individuales, reflejando una interpretación de la realidad en lugar de una descripción objetiva. El ejemplo dice: le encontré un gusto a detergente. Johnny Herrera no se aguanta y sepulta las nuevas hamburguesas de Arturo Vidal. Este es un punto de vista de valor, porque emite una evaluación subjetiva. Si bien no puede verificarse como un hecho, se considera un juicio válido dentro de un contexto argumentativo. Emerin y Grotendorf señalan que debe respetarse las reglas como la libertad para expresar un punto de vista, pero también cuidar de no caer en ataques personales como podría pasar aquí. Punto de vista de acción. En la imagen que presentamos como ejemplo, podemos ver que presenta un símbolo de reciclaje y el siguiente mensaje: únete al consumo responsable, reduce, reutiliza y recicla. Este es un punto de vista de acción, pues nos propone una conducta. En el enfoque pragmadialéctico se inscribe en los debates prácticos, donde se discute qué hacer ante un problema. Aunque el argumento está implícito, se mantiene que apela a la conciencia ecológica, usando recursos visuales para reforzar el mensaje, lo que corresponde al manejo estratégico del discurso. Esto según Van Emeren y Hofstadter. Ahora veremos las estructuras argumentativas. Estas nos muestran cómo se organizan los argumentos para defender una idea. En los tipos de estructuras argumentativas podemos encontrar la estructura simple, que tiene un argumento, y la estructura compleja, que tiene más de dos argumentos. En esta podemos encontrar la coordinada, la múltiple y la subordinada. Pero en esta presentación nos enfocaremos solamente en dos: en la estructura múltiple y en la estructura coordinada. Estructura múltiple. La argumentación múltiple se compone de dos o más argumentos que respaldan un mismo punto de vista expuestos de manera consecutiva. Los argumentos se presentan de manera independiente unos de otros. La estructura múltiple, el 1 sería el punto de vista, 1.1, 1.2 y así sucesivamente serían los argumentos que sostienen al punto de vista. En el ejemplo tenemos top 5 beneficios para las personas mayores. 1. Transporte público, rebaja del 50%. 2. Salud, atención preferente. 3. Vivienda, subsidio de arriendo. 4. Bienes nacionales, regularización de títulos de dominio. 5. Bonos, bonos de oro, bono por hijo, bono de invierno. Como podemos ver en el ejemplo, el punto de vista tiene varios argumentos, los cuales no tienen relación entre ellos, pero dan soporte al punto de vista. Por ejemplo, el 1.1, el transporte público, son beneficios para las personas mayores, así como la salud, la vivienda, los bienes nacionales, los bonos y así sucesivamente. Estructura coordinada. La conclusión implícita de este ejemplo es: el deporte es beneficioso para el cerebro. Sus argumentos son mejoras cognitivas que, combinadas, justifican la conclusión. Y la relación entre argumentos es que se complementan entre sí, ninguno es suficiente por sí solo. Esta estructura es útil cuando se quiere construir una idea compleja con elementos interdependientes. Según la teoría pragmadialéctica, ayuda a mostrar una visión global y coherente del tema.
Esquema de base causal. Se establece una relación de causa-efecto entre dos hechos. Por un lado tenemos el causal. En este, el argumento presenta una causa que justifica el punto de vista como efecto. La fórmula de la premisa implícita sería X, argumento, causa Y, el punto de vista. X se refiere a hechos, causa. El contenido de X se orienta hacia el pasado. Por otro lado tenemos consecuencia. En este el argumento propone un curso de acción basado en sus consecuencias, positivas o negativas. La fórmula de la premisa implícita es, dada X, las consecuencias, es conveniente Y, el punto de vista. Esquema de base sintomática. Un esquema de base sintomática es un tipo de inferencia que realiza una persona cuando interpreta un mensaje a partir de señales directas o síntomas presentes en el lenguaje o en alguna situación comunicativa. En este tipo de esquema nos encontramos con dos subtipos que son el de autoridad y el de signo. Esquema causal. Presentamos una imagen a modo de ejemplo, la cual nos indica que se suspendió el partido a causa de la lluvia. El punto de vista es que el partido debía suspenderse. El argumento es que llovía mucho. La premisa implícita que nos encontramos es que cuando hay lluvia intensa, los partidos se suspenden por seguridad. Bueno, este es un esquema de causa-efecto directo, donde la causa justifica la acción. Esto se usa mucho en las decisiones prácticas. Según los autores, este tipo de esquema es común y aceptado siempre que la relación sea clara y relevante. Esquema de base sintomático, de autoridad. El ejemplo dice, Dr. Jorge Tartaglione, el aislamiento es clave para frenar los contagios. Aquí el punto de vista sería, el aislamiento es fundamental para frenar los contagios. El argumento, porque lo dice el doctor Tartaglione, experto en salud. La premisa implícita sería que, cuando una autoridad médica recomienda una medida, se considera válida por su conocimiento. Este esquema se basa en la autoridad como signo de validez. Es frecuentemente en contextos de salud, educación o medios. Como señalan los autores, se debe evaluar si la fuente es competente y pertinente al tema. Bueno, como conclusión, en síntesis, los puntos de vista, las estructuras, los esquemas argumentativos son esenciales para analizar cómo se construye un discurso persuasivo. Desde el enfoque pragmadialéctico, argumentar implica justificar racionalmente una posición en el marco de una discusión crítica. Las estructuras nos muestran cómo éstas organizan los argumentos, mientras que en el lado de los esquemas revelan el vínculo lógico que hay entre el argumento y la conclusión. Dominar todos estos elementos nos permiten evaluar la calidad del razonamiento y construir mensajes mucho más claros, coherentes y efectivos.